vamos a seguir hablando pues, con investigadores y nos acompaña el profesor Rolando Gordón. Él es decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá. Doctor, bienvenido y buenos días. Buenos días. Bueno, algo que llama la atención es este presupuesto, 34 mil millones de dólares que se dicen mal y pronto. Pues esto obviamente pues tiene varias lecturas. Pues, uno, un aumento casi duplicado el servicio de deuda, un récord en inversión del Estado, pues obviamente para crear obra pública y tal vez versus el PIB de Panamá no esté tan descabellado como suena. Bienvenido y buenos días. Buenos días. Buenos días de todos. Bueno, mira, por lo general en Panamá siempre los presupuestos del año anterior es menor a la que viene. Eso siempre se ha dado quizás en unas pocas ocasiones como el año pasado se dio aquello de que es menor, pero siempre es mayor. Se justifica porque las necesidades del país son mayores. Sí. O sea, tener mayores necesidades y tener un crecimiento económico, pues se supone que el Estado tiene más ingresos como para afrontar más los problemas que tiene el país. Eso se parte. Son 34.901 millones, lógicamente estamos hablando de unos 4.000 y pico de millones, casi 4.600 millones, más que el año pasado. Ahora, el presupuesto nacional de Panamá tiene un problema grande, no de ahora, porque no vamos a enfocar el asunto como sino de todo lo que viene pasando. El arrastre. El problema del presupuesto nacional de Panamá es que tiene el problema de que tiene lo que podemos denominar camisas de fuerza, que no lo dejan hacer más de 4 cosas. Los aumentos automáticos de maestros. Entonces, eso trae como consecuencia de que el presupuesto, eso que tenemos como camisa de fuerza, no son cuestiones que pueden generar nuevos empleos. Claro. O que pueda generar un crecimiento fuerte. Por ejemplo, el primera camisa de fuerza que tenemos es histórica, la deuda pública. Esa deuda pública tenemos que pagarla y siempre lo primero que se hace en hacer el presupuesto es poner lo que se dé. Casi 10%. Ese es un problema constitucional. Claro. Además que si no, es un compromiso. el grado de Es inversión, un compromiso, entonces, sí, exacto. O sea, ahí ya este año se habla de 3.600 y pico de millones. O sea, que ahí va una desventaja Exacto. económica en ese sentido. Sí. Luego tienes la otra camisa de fuerza, la planilla. Estamos hablando de 257.000 empleados públicos, que es mucho, más de 250.000, que no hay tendencia que se vea que va, a pesar de que ahora dice que hay 4.000 menos, pero no se le nota, no se ve esa tendencia a bajar. Esa es otra camisa de fuerza. Y ahora vamos a tener otra camisa. ¿Cuál sería? Que es los 1.000 millones que hay que dar todos los años para la Caja Social. Que eso no se puede decir que no lo voy a dar, sino que tengo que darlo. Si tú te pones a ver y sumar todo esto, más todo lo que son los automáticos, estamos hablando que ese es el presupuesto de 34.000. Hay 11.000 millones aproximadamente en cuestiones que hay que pagar y que no se pueden dejar por fuera. Entonces, el kilómetro cero de nosotros son 11.000 millones de dólares. Entonces eso ya te reduce el presupuesto a un 24.000 millones, de los cuales ahora se está diciendo que hay 11.500 millones que van para inversión. Ahora, de esos 11.500 que van para inversión, hay 8.000 aproximadamente para obras de infraestructura, que en todos los presupuestos hay obras de infraestructura. Ahora tenemos lo que es el puente sobre el canal, el túnel, muchos hospitales, algunos hospitales que se van a hacer, y otra parte, pues lo que es 45 escuelas en... Exacto. Entonces, todo eso trae como consecuencia que el presupuesto tenga dificultades. Tenga dificultades porque los ingresos que está recibiendo, porque hay un problema. Si nosotros tuviéramos ahora mismo que los ingresos que recibe el Estado aumentar y se le viera que en verdad, pero tenemos problemas. El pago de impuestos es muy poco. Recordemos que Panamá es el país donde menos impuestos se paga. Casi de 11 a 12 centavos por cada dólar que se genera. Si lo comparamos con Sudamérica, que está en el 30-25%, Europa en el 30-25%, pues Europa llega a países en que ya puede llegar lógicamente no nos O sea, no está entrando nada a la caja. La caja recibe muy poco y por eso es una de las causas del endeudamiento. Entonces, el presupuesto, lógicamente,
viene el segundo factor, cuando se va a ejecutar, si Sí. tenemos capacidad de ejecución. ¿Cómo se Porque- verifica esa ejecución? Que es el gran dilema que Que tenemos muchos nosotros. siempre es el que, Bueno, mira, que Porque ahora critican. mismo hay muchos ministerios que están por debajo del Sí, 50%. bueno, porque estamos la en- sencilla, el indicador, el mejor indicador que hay a nivel internacional para ver si una persona que está encargada de dirigir un ministerio, una institución, es en la ejecución presupuestaria. Donde se ve, aquí sí, en Panamá y en todos los países, cuántas horas se hicieron o cuántas horas están comprometidas y si el presupuesto que dio se va disminuyendo. Y por general, uno de los problemas que tenemos muchas veces es que estos presupuestos no se ejecutan. ¿Por qué no se Porque, ejecutan? bueno, depende de quién. ¿Qué? Un Incapacidad. buen administrador, incapacidad. a cargo de una institución, con un buen equipo, debe estar arriba del 80%. Pero si Pero a esta altura, es que si hay el dinero, ¿por qué no lo ejecutan? bueno, Muchas trabas. mire, vamos a poner el caso del Ministerio de Educación, donde siempre se habla que se ejecuta muy poco, 7%. Es que la misma estructura que tienen muchas instituciones impide, tienen una estructura organizativa de hace 40, 50 años. Claro. Entonces eso les impide, por ejemplo, ¿cómo hace el ministerio para ejecutar lo que dan para limpieza de escuelas, construir escuelas? Es bien difícil, muchas veces. ¿Por qué? Porque no tienen la estructura, tienen empleados ahí, secretarias, tienen todo tipo, pero a pesar de que ahora se nombró un vice... De infraestructura. viceministro de infraestructura, Sí. que debió haber removido eso rápidamente, porque Claro. estamos viendo que eso se da. Entonces, ese es un problema que también... Mire, lo podemos ver ahora mismo. Hoy estamos en el mes, vamos a entrar en agosto ya el viernes. Y usted no le ve que el presupuesto de 30.000 millones, 30.000 millones que tenía el año pasado, usted no le ve que ha causado ningún impacto, ni que se note cambios en el país o que vamos hacia allá. No se nota, ¿por qué? Porque si podemos ver la ejecución presupuestaria es muy poca. Lo que más se ejecuta siempre, en casi un 90-100%, es la parte dedicada al pago de empleados. Sí, Eso sí, planilla planilla. y un par de cosas más. Ese es el problema que tenemos en todas partes. Sí. Porque no podemos decir que eso es nuevo ahora. Eso viene No, de toda la vida de que toda hemos la tenido. vida, pero sí es cierto, es muy poco. ¿Qué factores quizás han contribuido de que esos millones que eran para el presupuesto de este año no se vean reflejados? Claro, venimos de 2 meses de paralización, ¿no? Pero ¿qué otros factores han sido el que ha marcado el paso a que no se vea reflejado como país que se está haciendo algo o que se vea ese movimiento económico de nuestro país? Bueno, recordemos que el presupuesto de la nación es un indicador. El presupuesto de la nación no decide, primero que no es un presupuesto que va a generar empleo propio para el Estado, ya tenemos suficiente, pero sí un indicador a la empresa privada de por dónde va el camino. Claro. Por dónde, La si línea. si yo tiro 11.000 millones en infraestructura, en este caso 11.000 millones estoy diciendo a la empresa privada, voy por aquí. Entonces la empresa privada compite. Yo lo que estoy diciendo muchas veces es que estamos metidos en un presupuesto que por todos los años el mismo problema, que al final no vemos la cosa. Ahora, no podemos negar algo que tocaron anteriormente. Sí. La economía está creciendo, es cierto. Sí, pero El pocos primer sectores, semestre creció, 5%. el primer trimestre estábamos por 5, ahora mismo creo que estamos por ahí, pero es crecimiento alto. El problema está que estamos creciendo en sectores que no generan empleo. Sí, por que eso, no por eso, generan empleo. Es como yo ¿en, digo, qué, pues, ¿en qué beneficia el panameño de a pie? lo que tiene que hacer el Estado es tratar de crear un presupuesto que tenga más. Yo considero que se pueden hacer más obras en infraestructura en el futuro, haciendo traslado de partida a esta gente que no está gastando dinero. Hay que dárselo a otro, pero Exacto. que no se pierda. ¿Por qué? Porque si a ti te dan un presupuesto, tú debes de gastarlo en 100%. Porque ese es el objetivo. Si tú no lo gastas y tú quedas a media, lo que te está diciendo a la gente es que tú no eres buen administrador. Y Y tiene ese que es un haber problema cambios. que también tenemos a También veces. es que tiene que haber cambios en ese sentido. Ese problema de que a veces no se personal. hacen cambios por problemas, se nombra mucha gente por generar políticos Sí. que muchas veces saben política, pero no tienen idea de cómo administrar De algo. una administración No pública, son sí, especialistas. sí. Entonces, ese es uno de los problemas que tenemos históricamente. Y en este el país. caso, con este presupuesto para el 2026, ¿se podrían dar algunos ajustes? ¿Usted considera que podría darse unos ajustes ahora que eso tiene que entrar a nivel de la Asamblea para su aprobación, para enfocarlo en esa línea No, y hay que ver de qué- dar mayor ¿Qué movimiento sale al de país? la asamblea? Porque No, es que por la eso, o Asamblea sea, lo primero que eso van a es hacer preocupa- Pedir más los legisladores nombramientos. es hora para mí. Sí, y nombramientos para mí. Y ahí viene.
Ahora, yo considero que el Estado panameño tiene que ser más fuerte en cuanto a cómo administra el Estado. Por ejemplo, si no tenemos una planilla tan alta, tenemos que tener un plan para bajarla. De lo contrario, vamos a tener, mire, nosotros estamos gastando 441 millones mensuales pago de planilla. Estamos hablando de 5.300 millones al año. ¿Tú sabes lo que pagas 5.300 millones al año en planilla, en donde tú vas a encontrar, y eso hay que decirlo, a pesar de que la gente dice, no, pero no digo eso, hay que decirlo, mucha de esa gente es improductiva. Mucha de esa gente está ahí trabajando, pero no es improductiva en todas partes. Hay gente que tiene en todas partes. fueros Ahora, especiales por lo que yo no vi, es que ese es el problema. Lo ese que es yo un no vi porcentaje. bien es el planteamiento que hacía el Contralor, por ejemplo, de votar a toda la gente, porque lo hizo en varias partes, votar a toda la gente que tiene de 2 años parados, que no son permanentes. Yo considero que ese no es el problema. Esa gente que viene de nueva, está más preparado, tiene más conocimiento tecnológico. Lo que hay que tratar de hacer es ver cómo logramos que se vaya la gente que ya se jubiló y que por condición no se van. Esa gente muchas veces, yo lo veo en la universidad cada rato, yo que soy decano, tiene empleados que ya no dan más, que si tú le dices, tienen que poner, yo me acuerdo cuando decía el difunto García Paredes, decía, bueno, hay que poner un aire acondicionado allí, y cuando voy a ver, no se puede porque el individuo que lo va a poner le duele la cintura, no tiene la fuerza, y entonces hay que buscar otro, y al final ese problema lo tenemos en todas partes. Y entonces, eso siempre lo dice ahora, el lo señor que no Gordón, tenemos, el tema del desempleo siempre lo mencionan. Lo que no como estamos problema. de acuerdo es que se saque a la gente por sacarla. Es que lo que hay que hacer es un plan. Es que a eso es lo que iba, porque si decimos que está inflada ahora mismo la planilla estatal con demasiadas personas, y sí debe haber muchísimas todavía gente que debe ser botella, también un porcentaje grande de personas que ya están jubilados y que deberían ya darle la oportunidad a otro. Pero, por ejemplo, estas jubilaciones especiales que hablamos a nivel de la policía que son elevadísimas. O sea, hay otras estrategias que también se pueden buscar para tratar de paliar un poco el tema de la planilla. Pero el decir que votar a mitad de los funcionarios públicos es elevar aún más el desempleo en el país. Yo lo que creo que hay que hacer es lo que que han hecho varios gobiernos, pero ha sido muy tímido. ¿Cuál? El problema está de que tú tienes que hacerle un programa. Bueno, tú te vas a retirar, pero te voy a dar tanto de incentivo. Pero eso para es que una te puerta giratoria. Bueno, a eso vamos. Que pero tú ves esos tipos se van y vuelven. Pero ahí uno no estaba medidas, porque eso se ha hecho anteriormente. Lo que tú tienes que hacer, entonces, bueno, se fueron estas personas, esas plazas que había, se cierran para siempre, a menos que sean plazas de médicos, enfermeras o parte educativa. Claro, lo demás, casos especiales. Cierra eso, pero ¿qué pasa a hacer los políticos? Se fue, le pagaron y veo como nombre. Entonces, tú tienes que tener medidas para, si no, no va a bajar nunca la planilla. Mira, anualmente son 10.000 funcionarios públicos que llegan a la edad de jubilación. Es que hay algo todavía peor, porque el tema, yo creo que más que el gran gasto en planilla, que el gasto está, por ejemplo, en los alquileres que paga el gobierno. También. Eso es una verdadera hay muchas aberración. Fugas. Pues nosotros recibiendo un país como el que recibimos en empezamos a recibir en 1979, del tamaño de la zona del canal, para que nosotros estemos pagando alquileres aquí. Y la cantidad de edificios que usted va a Colón, en Par de Colón, usted ve la cantidad de edificios y de viviendas que se fueron cayendo porque no se repararon. No se repararon, ni se hicieron nada. No se hizo nada. Y edificios completos que han quedado. Entonces, eso pudo haber sido aprovechado, pero el problema está que eso de alquileres y el de la toma muerto, ¿cuántos ministerios hay ahí? 5 ministerios. Imagínate. Cada uno paga $80.000 mensuales. Mensual, imagínate. Y todas esas cuestiones se hacen fundamentalmente por amistad, por política. Yo creo que sí, que el Estado panameño tiene que modernizarse. No solamente y no se había planteado en ese sentido de crear como así como la ciudad de salud, crear una ciudad institucional. No, eso se ha estado en el de toda la vida, pero yo no veo que nunca ha cuajado. Sí, toda la vida se habló de la ciudad gubernamental, pero como dice... Es un negocio que... Correa, es la verdad, no. Nunca se ha... La gente lo ve como negocio y yo te ayudo a ti en política, pero dame algo. Mira, tengo este edificio, quiero alquilarlo. Eso es la clásica, pero sí hay que hacer. Y entonces, ¿cmo usted ve las perspectivas para el 2026? Así tal cual como está planteado, bueno, de obras que se van a hacer, de inversiones que se van a hacer. Ellos están hablando en el Ministerio de un crecimiento
de 4 y 5% para el 2026, que ese va a ser el crecimiento económico. Ojalá mejore, yo creo que sí. Incluso en el último análisis que hacía el Fondo Monetario Internacional, da un mayor crecimiento a la economía mundial, y eso también a nosotros nos conviene, porque nosotros somos un país que prácticamente exportamos servicios. Si la economía mundial está bien, nosotros estamos mejorando. Lo único que nosotros seguimos insistiendo es que esos sectores siguen creciendo y siguen pasando más barcos, más mercancías, más servicios internacionales, pero tenemos que ver cómo logramos activar los sectores que generen empleo. Eso es, darle fortaleza al sector agropecuario, que crea bastante empleo, darle mayor fortaleza a inversiones en la construcción, que crea empleo en la pequeña y mediana empresa. En esos 3 sectores, para comenzar, se puede trabajar, tener una estrategia, que es lo que no hace falta para ver cómo activamos. Pero ahora mismo el sector agropecuario se deprime cuando ve que el BDA, todos los problemas que tuvo. Es un banco que pierde 15 millones de dólares. Un banco que está perdiendo plata, pero que hay que reestructurarlo. Yo considero que no hay que eliminarlo. Lo que hay que reestructurarlo bien con gente que sepa, porque es necesario seguir dando préstamos en ese sector. No, si se van a seguir dando préstamos. Pero ¿desde cuándo no se dan préstamos? Tú me decías. Tiene rato de que no se dan. Igual que en el banco hipotecario. Y en ese sentido, ¿no aumentaría también el tema del desempleo? Se habla de traslado, pero no necesariamente todo el mundo va a ser condenado. Lo que pasa es que el Estado está en este momento tratando de disminuir la planilla y está analizando qué ministerio puede eliminar, cuáles no, y en ese plan están. Pero yo considero que la planilla se puede hacer de la manera como yo digo, como hemos dicho mucha gente, porque no solamente yo, que hagamos eso, pero fuertemente. Y tratemos, sí, porque ahí es donde seguimos fallando. Después de la pandemia, la pequeña y mediana empresa se vinieron abajo. Y hasta el día de hoy no se ha podido recuperar. ¿Por qué? Porque el Estado comete un grave error, todos los gobiernos. El error es que cometen es que tiene 500 millones, pero se lo va a dar a la empresa privada para que sean ellos los que hagan préstamos. Entonces eso no se soluciona. ¿Por qué? Porque la empresa privada, los bancos privados te van a darle préstamos bajo las condiciones que ellos siempre han dado. Y muchas veces se les olvida, yo no puedo. ¿Qué hago yo coger un préstamo inmediatamente si me dicen, este préstamo y al mes siguiente tienes que pagar tanto? Oye, pero déjame respirar. Hagamos lo que hicimos los europeos. Claro. Un año y pico sin pagar, digamos, impuestos, y te doy plazo para que dentro de 3, 4 meses comiences a pagar la deuda. Pero aquí no se hace nada de eso. Entonces eso hace que el pequeño productor no quedó asfixiado, no solamente la pandemia. Quedó asfixiado y por eso no te olvides lo que vino después. Julio del 22 y noviembre y octubre, noviembre del 23. Un arrastre grande, El tiro de gracia para muchas empresas. Eso fue realmente una afrenta regresar a hacer negocios, y sobre todo porque hay algo que también hay que tomar en cuenta. Pues se ha creado ese ambiente de que todo emprendedor es casi un enemigo del país. Y uno ve pues esos discursos de que el explotador y que no sé qué cosa. Bueno, mira, el colmo de todo fue lo que pasó en Bocas del Toro. Gente que atentó contra la propia empresa que los empleaba y ahora los votaron y obviamente destruyeron su casa, básicamente. Yo lo que creo que en el caso de Bocas del Toro ya pasó eso. El Estado lo que tiene que ver es cómo logra poner nuevas inversiones que no sean de banano únicamente. Porque Bocas del Toro tiene 100 años, está produciendo banano. Y el monocultivo se ha demostrado que son, mira, el monocultivo lo que ha demostrado es que no se pagan buenos salarios. Se utiliza gente. Pero una gente que tiene 2 grados de escolaridad. A eso vamos. Por eso es cuánto tomaría retomar eso. Porque acuérdate una cosa, se hizo con el turismo. Sí, a la larga, tal vez uno de los emporios turísticos más importantes que debe quedar algo en pie es Isla Colón y el resto del archipiélago de Bocas del Toro. Pero esa gente que siembra banano o que cosecha café, es decir, ¿cómo reconvertirlos? No lo vas a reconvertir a todos, pero estamos hablando, puedes hacer. Estamos hablando de una transición de ¿cuántos años? ¿De 10 años? Ese es el problema, que la gente está acostumbrada a pensar en un gobierno. Cuando, los economistas nos han enseñado que cuando uno habla de un Estado, no se habla de 5, 10, 15, 20 años. Se planifica todo
Poco a poco hacia el futuro. ¿Ustedes por qué China ha llegado a lo que se ahora? Sí. Porque lo hizo en cuánto. Pero Bocas del Entonces, Toro. en el caso de Boca del Toro, lo que tiene que, bueno, se va a seguir perdiendo ganado, pero otras tierras se van a dedicar para ver qué nueva inversión puede venir allí. Porque yo pienso que lo que se plantean mucha gente de vincular Boca del Toro a lo que es el Atlántico, es bueno, al Caribe. Sí, al Caribe. Ahí podrían ganarse muchas cosas que hay que explorar. Porque, ¿qué pasa? Lo que pasa es que el monocultivo mantiene a la gente también en un estado de escolaridad porque el Estado no le ha brindado más nada. Sí, Claro. pero Eso es imagínese. lo que es producir. Pero es Ser la provincia más pobre y tiene el oro verde que se exporta, No, qué pero que ni terrible. siquiera se transforma. Si No, nosotros qué quisiéramos terrible. por lo menos transformar ese oro verde, pero no, nosotros transportamos el banano y allá nos lo mandan hecho en Gerber o en muchos otros productos, porque Panamá no intenta, con esta Pero compañía, hagamos. tú invertirías, Chiquita se Ahora quejaba mismo. de que ellos han invertido 71 millones de dólares más adicional a la compra de la empresa. Y no han recuperado nada. Gente que va a 350 días de huelga en 6 años. Sí. ¿Tú invertirías O sea, un centavo ahí? Bueno, y que repito, eso- en este aumentar momento la gente no va a ese- ver. no. Escúchame, Es que yo creo que en la este gran lección momento- que van a sacar de eso es que los tipos Ni tenían a pésimos corto ni a dirigentes. mediano Yo sí plazo creo- se va a yo sí poder. Que creo- si ellos pensaban que la cosa, es decir, que la empresa no se iba ahí, pues señores, lamentablemente. Yo considero se que fue. la empresa no se va a ir. Ya Esa se es mi fue. opinión. No, ellos dicen eso, pero Pero tú vas a ver ya que va- van a pero volver. ya van 6.000 Están despidos. esperando que le den Sigamos mejores creyendo- condiciones. Tú lo vas a sigamos ver. creyendo en eso. Mire, estamos creyendo en cuántas empresas, porque no es la primera, cuántas empresas bananeras no ha habido en Boca del Toro que han vendido y viene otra empresa con diferentes nombres. Eso viene a ser. Bueno, Sí, pero, Oye, pero ahí lo evidente, Doctor, los despidos sí se cuéntele han eso, dado. dígale esa historia a la gente en Puerto Armuelle que tiene 20 años de estar Pobre gente. pilando con el afrecho con el 50% del desempleo. Sí. No, en estos momentos, vuelvo y te repito, si se va a seguir produciendo, digamos, banano, nadie lo niega. Pero no dediquemos todo a eso. Pero el gran no problema es dediquemos que todo a si eso. tú tienes el mejor banano del mundo, ¿qué vamos a hacer? Fresa. Entonces tú le estás ofreciendo a la gente que sea pobre para siempre. No estamos diciendo porque que eso es lo que sean está pobres. pasando. No, Oye, Pero si es lo que se búscale tiene hasta otra ahora. Bueno, pero esa búscale. gente tenía trabajo, esa gente Estamos de tenía acuerdo. estabilidad, Bueno, tenían una ley especial para jubilarse es como antes. dice, Pero todo eso lo tenía, echaron. pero es la oportunidad que tiene el Estado ahora, que eso se fue. No vamos a decir que se fue. Tratemos de ver qué otras cosas que se puedan hacer más tecnológicas, más que elevemos la educación de la gente Vamos poco a a poco. poner- pero es que pero no- le vas a pero- dar pero- el mismo cuero. pero- Sigan produciendo bananos Pero por es que 100 no hay años otra más. cosa, Sigan más. haciendo Es decir, por ahora lo que hay que preservar es el trabajo. Claro. Estamos de acuerdo, que pero vamos a vuelvo y poner te repito. Silicon Valley en No, Bocas del pero Toro. es que no- porque la gente pero no es sabe. que No, pero es podemos que crear hay el una cuento de realidad. hadas. Los economistas no podemos pensar solamente en 5 años. Nosotros siempre pensamos Pero en bueno, el desarrollo esa del país, reconversión- que no es, mira, 100 años produciendo banano. Dime la verdad, 100 años y es la provincia más pobre. Allí no hay educación, no hay nada. Sí, pero Los por árabes culpa no de tienen 100 quién? años produciendo petróleo y mira cómo le va. Los tradicionales Pero ellos han poli- invertido No, en- pero es que en ese caso, si hablamos de Bocas del Toro, allí no ha habido ningún tipo de voluntad de parte de los que han tenido esa oportunidad de estar a la cabeza y representar a un país y ponerse de acuerdo en sacar de donde está Bocas del Toro. Claro. El creer que ahora mismo en cuentos de vamos a ver qué podemos explotar, la realidad es la de hoy, que ese bocatoreño que está ahora mismo allá, cédula 1, no tiene que comer. Están más o menos 6.000 personas desempleadas y a su vez los que están en el entorno de 6.000 esto, personas desempleadas. y en el entorno ponle puede ser el valor doble. agregado Oye. a todo por esos eso y 6.000 el agregados. doble. Estamos Y hablando hasta el momento de que no eso se va a le ha ser- presentado al bocatoreño un plan estratégico No se le ha de qué presentado. se va a hacer. A eso es lo que y, te digo. y que se Si no- recupere si ahora no se mismo, hace un eso es plan- mentira. Se vaya a recuperar en No se 10 van a años, recuperar. vamos a ver a Bocas del Toro igual. Pero y al tiene que bocatoreño comenzar va- a trabajar en Sí, nuevas pero, cosas. Eso es pero lo que no me hay refiero. voluntad, no hay voluntad, y le digo, y lo que hay que hacer es buscar lo más rápido y lo más pronto posible. Si el banano es lo que resulta, hay que está meterle. el cacao, si ahí está hay el que, banano, hay que ahí está el meterle a cacao, la está el banano, educación. se puede Imagínense hacer lo que cultivo. decía el director regional de la universidad allá. Cerca de 3.000 estudiantes dice que no van a seguir estudiando porque no tienen de y dónde. en una provincia- Entonces, No, ¿qué y no podemos tienen hacer? qué, si no Y en tienen- una No tienen ni provincia- para el bueno, pasaje. y en una provincia del 40% en ese centro regional era Nuevo Buglé. El 40% de Pero los estudiantes imagínense, allí. estamos- Nuevo Buglé. ahora mismo Entonces, estamos ahora hundiendo mismo, a yo una población. Yo le repito, el problema de Boca del Toro hay que verlo en múltiples cosas. Ya Y la no- compañía y no se fue. Vamos a momentáneo. suponer que van a producir, pero bueno, se puede producir nuevamente banano, pero también el Estado tiene que agarrar tierras
para otras cosas y hacer un Sí. plan estratégico para ver que Eso, no va a ser ¿qué es lo para que 5, falta? 6, 7 años, sino que toda una generación poco a poco se va haciendo las Claro. cosas. Pero resolver el problema ahora mismo de que va a haber empleo inmediatamente, es cierto, Está- la única oportunidad es el banano. Sí, Por está ahora, difícil. Por digo, lo ahora. que nosotros tenemos Por que ahora. preservar Pero lo que tenemos que hacer es ir trabajando también paralelamente en otras cosas que puedan Claro. elevar el nivel académico de la gente, Total. porque tampoco tienes de ahí, que esa es otra cosa. Aquí se habla de la comarca y todo, pero los gobiernos más en lo que tenemos, ya este estado tiene 100 años. ¿Qué hemos hecho por esa gente? Pero ¿cuánto nos ha costado la comarca en los últimos años? No ha costado porque como no hicimos el trabajo que teníamos que hacer ahora, quiere decir que subsidio. ese modelo no ha funcionado. El modelo de la comarca, en el caso de los Novebuglé, no ha funcionado. Es decir, ¿qué ¿Por qué? hacer? Porque lo único que le hemos dado subsidio. Bueno, alguien que no tiene el problema propiedad- no es darle subsidio. Espérate. El problema es enseñar a la Alguien gente. que no tiene propiedad de la tierra. Alguien que no... Está claro, un día les dicen que tienen que ser trabajadores de la bananera, el otro día son recolectores de café, el otro día tienen que irse a Costa Rica. Miran a Costa Rica. El otro día tienen que ser empleados públicos y hacen universidades y hacen un montón de cosas en la comarca. ¿A santo de qué? Encima, una estructura política que yo sigo sin entenderla. Que hay, unos son electos, otros son tradicionales, otros son no sé qué cosa y nadie entiende quién manda más que quién. Sí. Nosotros tenemos que también tomar en cuenta, así como vamos sacando números y cuentas de lo que ha funcionado, para mí Hay el que hacer sistema una de comarca, en reingeniería. el caso Nuevo Eble, como está, sigue sin funcionar. Sí. Es decir, los niveles de pobreza extrema no han bajado, los niveles de niños muertos por nacimiento han mejorado algo. Y preguntemos, ¿cuántas, digamos, hospitales hay en la comarca? Creo que hay 3. Esto, bueno, cuando Varela y Pero Nito todavía la pasaban gente tiene que disfrazados mira, de tú dices, comarca inaugurando todavía hospitales y tiene escuelas. que bajar la gente cada vez que los pica una culebra van en hamaca. Lo que te está Bueno, diciendo una es que no hay población centro nómada, obviamente va a pasar eso, doctor. no hay centros suficientes de salud, no hay verdaderos centros, digamos, educativos en la cual lo que hay es escuela rancho. Esa es la realidad que tenemos allí. Bueno. La salud, entonces hay que meterle la mano en todo. El plan estratégico debe tener todas esas cuestiones si Sí. tú quieres elevar el nivel Sí. de Sí, vida ahí. así. Bueno, vamos a ver en qué pasa con esto y si ese presupuesto servirá exactamente de catalizador para que De este ayuda. progreso se expanda por el resto del país y no quede Bueno, pues, en este clúster. lo que sí dice el presupuesto, y lo dijo el ministro, que yo y parte de Valeré, él dice que este presupuesto en 2026 va a ser el primer presupuesto en donde ya no se pedirá prestado deuda para pagar planilla y pagar lo demás. Porque hasta ahora tenemos ese problema. problema. Nosotros pedimos prestado para pagar planilla, Sí. ¿ves? Y para pagar nuevas, o sea, el círculo vicioso que hemos tenido en 30, que ojalá lo logre. Ojalá. Yo tampoco le voy a decir, de que tú pides prestado para pagar una vieja deuda y tienes una nueva deuda. Sí, sí. Freca. No tiene Dice coherencia. él que eso se va a terminar. Como los Ojalá préstamos a se los termine. jubilados que pagan para Ojalá se termine. préstamos para pagar deuda. Ojalá se Bueno, termine. desgraciadamente así andan las cosas. Por eso Rolando Gordón, Gracias, decano de profesor. Escuela de Economía.